Boa tarde a todas e a todos. Moitas gracias por a asistencia a este acto organizado por o Club de Opinión Foro Cívico da Coruña. Sabedes que desde hai uns meses estamos integrados agrupando forzas dentro da Asociación Cultural de San Reboeda. Por lo tanto, é un acto organizado por esta Asociación Cultural de San Reboeda que esperamos que nos sean ao menos os últimos dos debates sobre temas de actualidade. O tema, como sabedes, é o tema da amnistía no marco constitucional, é un tema de muitísima actualidade e que cada asistencia de público e interés experto seguramente mañán será recorrido en todos os medios de comunicación. ¿O non? Bueno, como o tema tiña moita importancia por a actualidade, xa digo, era necesario ter alguna persoa que pudese ter argumentos de todo tipo, fundamentalmente jurídicos, para falar do tema, saindo ao paso de distintas opinións moi legítimas que están aparecendo en distintos medios de comunicación e declaracións de todo tipo de políticos, non? Todos conocemos que unhas cosas que se insiste moito sobre o tema da amnistía é inconstitucional. É inconstitucional e, además, claro, como sigamos así, pues se va a romper España. É o conto que levamos a varios meses con isto. Temos hoxe connosco a un coruñés que naceu con mi hermano creo o 13 de xuño do 36 aquí na Coruña, José Antonio Martín Pallín. Sabedes que foi fiscal e magistrado do Tribunal Supremo, membro do Secretario Internacional de Juristas por a Amnistía, foi presidente tamén da Asociación Pro Dereitos Humanos de España, presidente da Unión Progresista de Fiscais, portavoz dos Juíces para a Democracia, Premio Nacional de Dereitos Humanos en 2006, membro do Gabinete Científico da Reserva da Biosfera de Lanzarote, membro do Comité de Bioética de España. Bueno, non voy a seguir porque non se trata de afirmar con tanto dato. Ten publicados moitísimos libros sobre temas relacionados á justicia. En 2008 publicó La justicia en España, en 2010 ¿Para qué servimos los jueces?, en 2020 El gobierno de las togas y en 2022 La guerra de los jueces, el proceso judicial como arma política. Libros todos muy interesantes. Sabes que está jubilado desde 2006, pero es conocido para que tenga una actividad importantísima, diaria, diría yo, como columnista de opinión en numerosos medios de comunicación. Publicó moitos traballos e colaboracións relacionados coa guerra civil e a memoria histórica e defendeu que en Cataluña non se cometeu delito algún de sedición coa celebración de referéndum. Opinión que defendeu e que, bueno, mantén en muitísimos das súas declaracións. En Cataluña non se cometeu delito de sedición. Declaraba recientemente que a amnistía depende de unha decisión política e é perfectamente constitucional. Non vai en contra de ningún artigo da Constitución. O Tribunal Constitucional, decía tamén Martín Pallín, establecía a doctrina en 1986 sinalando que a amnistía se pode dar por unha lei. E xa para rematar esta breve presentación, vou ler así rapidamente algúns dos titulares dos últimos 4 ou 5 días que foron aparecendo aos medios de comunicación sobre ese tema. En estas titulares, los medios de comunicación, decía Martín Pallín, la amnistía es perfectamente posible, la amnistía tendría la virtud de restañar una condena anómala que Europa no entiende. La ley de amnistía se puede conseguir perfectamente antes de la investidura de Sánchez. En la Constitución no hay ningún precepto que diga que no se puede tramitar una ley de amnistía. La amnistía no es un chantaje, es una reparación. Recientemente tamén escribió algunos artículos de opinión en El País, La Vanguardia, hablando de que Estrasburgo pone la alfombra a la amnistía. E sin máis, pues, deixamos con José Antonio Martín Pallín para que explique un pouco os motivos desta conferencia
y a resposta un pouco a nivel xurídico ante esta situación. Como sempre facemos, no Club de Opinión Foro Cívico, pues teremos al final pues, uns momentos para que poda facerse preguntas, no interrupción das preguntas para que poda contestarnos como considero oportuno. E máis nada. Gracias. Moi boa tarde, moitas gracias por vosa presencia. Y claro, para mí es una satisfacción doble, en primer lugar ver el interés despertado, en segundo lugar volver a mi ciudad natal, en la que viví muy poco tiempo, ahora la visito con mucha más frecuencia, y para abordar un tema que si en estos momentos aplicamos estas técnicas de cómputo moderno o la inteligencia artificial, la palabra amnistía nos saldría en este país millones de veces, no se habla de otra cosa. En el plano político, en el plano académico jurídico y en el plano de esos llamados opinadores que tan pronto hablan de la ley de amnistía como de la ley de la gravedad. O sea que tienen para todo y no se cortan ante, como decía Machado, que desprecian cuanto ignoran. La amnistía la voy a tratar en dos planos. El plano constitucional y el plano político. El debate no se sabe, uno termina despistado, sobre todo en tertulias, en intervenciones de políticos, porque no se sabe si quiere distinguir lo constitucional o lo político. Yo creo que son dos planos totalmente distintos. En España nadie había escrito sobre la amnistía hasta una tesis de un buen amigo mío, catedrático de administrativo, Enrique Linde, en el año 75. Nadie se había preocupado de este tema y había habido no sé cuántas amnistías. Franco concebió 7, entre ellos una autoamnistía por los crímenes cometidos antes del 18 de julio, entre ellos el asesinato de un magistrado en las escaleras de las Salesas por unos falangistas. Fue pasando, en la historia de España hay numerosos ejemplos de amnistías, y llega el momento de eso que llaman la transición, yo prefiero llamarle el tránsito, y aparece una amnistía, que en realidad son dos. La primera de junio de 1986, que la primera vez que empecé a buscarla, firmada en La Coruña. Digo, adiós, esto es el Pazo de Meirás. Pero no, era en la Plaza de María Pita, en el salón del ayuntamiento, ya estaba Adolfo Suárez, en el 76, como todos saben, Franco ya había fallecido. Esa amnistía tiene una exposición de motivos. Uno la compartirá, no la compartirá, pero realmente dice que es para buscar la concordia entre los españoles, etc. Después de eso se producen las elecciones de junio de 1977, ya con partidos políticos parlamentarios, y hacen la famosa amnistía de octubre del 77. El primer argumento que se utiliza por los no negacionistas dice, no, si la amnistía es constitucional, pero solo se utiliza para el tránsito de una dictadura a una democracia. Bueno, pues es una afirmación absolutamente inveraz. En Italia, por supuesto, no se utilizó una amnistía por el tránsito de Mussolini a la actual república. En Alemania tampoco.
bajemos un poco por ahí hacia Portugal, tampoco hubo una amnistía y el tránsito fue rapidísimo. En la Francia de Vichy tampoco la hubo, en los Países Bajos tampoco la hubo, y en Bélgica no solamente no la hubo, sino que convocaron un referéndum entre monarquía y república cuando Leopoldo II. Entonces, ese argumento históricamente no vale. No es exclusivamente una ley para solucionar los hechos delictivos producidos durante una dictadura, porque nuestra amnistía del 77 es paradójica. Es que en parte es una autoamnistía, en el sentido de que hay artículos en los que algunos se refieren indirectamente, sobre todo a los crímenes de ETA, otro a lo sucedido durante la dictadura, y otro que amnistía a los torturadores, en el sentido de que los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad pues quedaban amnistiados por los delitos cometidos en persecución de personas que tenían y que luchaban por la democracia. Anticipo quizá a lo mejor un poco prematuramente, porque es otro argumento que se utiliza. Dice, no, es que atenta, ya no saben qué decir, al principio de igualdad. Pues por favor que se lean la amnistía del 77. No van a encontrar exposición de motivos. Yo, pues por mi edad, he podido hablar con la mayor parte de los protagonistas. ¿Por qué no insistes en una exposición de motivos? No la encontrarán, no existe. Dice, hombre, es que poner que amnistiábamos a los torturadores no quedaba muy bien en el mundo jurídico ni nacional ni internacional. Y la desigualdad es de tal naturaleza que amnistiaron exclusivamente a los miembros de la brigada político-social, a Miguel Niño. La cantidad de policías y guardias civiles que utilizaban la tortura para arrancar confesiones a ladronzuelos o a delincuentes comunes se quedaron fuera de la amnistía. No me vengan ustedes que consagra el principio de desigualdad. Es que la amnistía por sí misma es desigual, porque no es general como el indulto, que está prohibido, sino que es para algo específico. Y efectivamente, en la doctrina internacional se dice es una ley que se utiliza para los tránsitos de una democracia y una dictadura, una democracia, o en situaciones de excepción. Esta definición está aceptada en toda la Academia Internacional. Entonces yo pregunto, el 30 de octubre de 2017, el fiscal general del Estado pone una querella por rebelión. Si la rebelión no es un estado excepcional, pues la verdad que abandono toda la dialéctica, pues una rebelión es una situación excepcional. Por tanto, no me cabe tampoco el argumento del tránsito. Los otros argumentos que ya empiezan, el presidente académico, como ha dicho, pues son respetables. En la academia todas las opiniones deben ser acogidas, pero no me parecen convincentes. Entre ellas la de un íntimo amigo, Enrique Bernat, es de Relaciones al Mundo y ha escrito artículos, pero dice como la Constitución prohíbe los indultos generales, que si prohíbe lo menos, también prohíbe lo más. Un argumento que me parece muy endeble, en el sentido de que la
Los indultos generales se prohibieron por una razón, porque eran un auténtico caos. Ponía patas arriba al sistema judicial español. Lo utilizó Franco. Franco utilizó 15 o 16 indultos generales, muchos con el año jacobeo, y algunos porque se moría el Papa, no sé qué había que celebrar, porque se moría el Papa, pero vamos, después venía el otro. Y a los 2 o 3 días, el Ministerio de Información y Turismo sacaba una nota diciendo: España tiene el menor número de presos de Europa. Efectivamente, y era cierto. A los 2 años, como era gente que delinquía con marginación, drogas, etc., pues volvían a llenarse las cárceles. Y este era el sistema del indulto general. Ahora sacan el argumento de que durante la tramitación de la Constitución pues hubo una propuesta para incorporarlo, pero no fue rechazada porque fuese inconstitucional, sino porque se estimaba por algunos que, como era una ley, era una cuestión del Parlamento. Y es más, si el argumento fuese cierto de que los constituyentes habían rechazado la amnistía, pues lo tenían muy fácil. Artículo 62 y el derecho de la declaración del rey podrá promulgar indultos, quedando prohibidos los indultos generales. No creo que fuese mucho gasto para la imprenta el poner los indultos generales y la amnistía. Si es cierto lo que ahora están sacando del baúl de los recuerdos de la discusión constituyente. Por tanto, ese argumento tampoco me sirve. Otro argumento, este ya más descabellado, porque es que atenta al principio de división de poderes, porque modifica las penas que han impuesto, que hemos impuesto los tribunales. Y hombre, por Dios, es que desde 1870 no se ha hecho otra cosa que modificar las penas impuestas por los tribunales, por indultos totales, parciales, y ahora todavía más. La Ley General Penitenciaria permite la restitución de la libertad provisional a las juntas de tratamiento por buen comportamiento. Nadie había dicho absolutamente nada. Tampoco me han dicho nada sobre la amnistía. Desde 1978 o 77, si quieren, tenían tiempo suficiente para haber tratado el tema de la amnistía. Repito que el único que lo trató fue el profesor Rinde. Ahora hay 2 o 3 tesis más sobre la amnistía y el indulto de España. Y tiene el 78, 79, en el año 84, el gobierno socialista de Felipe González, a petición de los sindicatos, dice: oiga, es que la amnistía se quedó coja y hay que reparar determinadas situaciones laborales. En el año 84 se hace una prolongación de la amnistía del 77. Luego, si era inconstitucional, la amnistía del 77 también sería la prolongación de esa amnistía en el año 84. La Magistratura de Trabajo planteó cuestiones de inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional tiene una sentencia para mí definitiva, que me imagino que la sacarán en ese momento, que es la sentencia del 25 de noviembre de 1986. Y dice, entre otras cosas, no voy a entender, prescindiendo del hecho de que es erróneo razonar sobre el indulto y
la amnistía como figuras cuya diferencia es meramente cuantitativa, pues se hallan entre sí en una relación de diferencia cualitativa. Es decir, el indulto es un acto administrativo. A lo mejor esta mañana han ido a la calle San Bernardo 3 o 4 personas con una instancia, han pedido un indulto, pasa a la antigua Dirección General de Gracia y Justicia, un nombre que ha tenido el Ministerio de Justicia hasta la época de Franco, se tramita como un expediente administrativo y el Ministro de Justicia lo lleva al Consejo de Ministros y por decreto se acuerda o no se acuerda. Y la amnistía es una ley, según dice esta sentencia del Tribunal Constitucional de 1986. Pero claro, ya se sabe la desconfianza de los tribunales constitucionales. Los que no sean juristas, los que están en la sala, el primer Tribunal Constitucional contribuyó a introducir dentro de nuestro sistema los valores democráticos que estaban ausentes durante la dictadura. Y ahora dicen es que el presidente es fulanito, cuando cumplido. Pues esta sentencia del 86 la preside doña Gloria Begué, está Francisco Rubio Llorente, Luis Díaz Picazo, Antonio Trullón, es decir, unas personas de un reconocido prestigio jurídico y académico fuera de toda duda. Hay más sentencias, pero yo creo que esta es definitiva. La amnistía es una ley y, por tanto, pues, tendrá que tramitarse como una ley. Hubo una iniciativa hace 2 años, 3 años, de Esquerra Republicana y como afectaba al tema de Cataluña, porque el tema de Cataluña es un tema que en España es imposible de tratar con un mínimo de serenidad. La situación está muy confrontada, yo lo entiendo, bueno, ya lo decía Ortega, Vaticán, Unamuno, Maura, todos hablaban de la cuestión catalana. Y ahora creo que se está desaforando el debate y se está sacando de quicio. Vamos a ver si la amnistía es constitucional, primera cuestión. Yo creo que sí, que no hay argumentos para decir que no es constitucional. Y vamos después a tomar una decisión política. Ahí ya el plano es político. Es conveniente, es necesaria, sobre todo para corregir lo sucedido en Cataluña y que tiene su origen en un tribunal constitucional ya absolutamente politizado y dividido entre el PSOE y el PP, en la votación apretada 6-5, en que se declara inconstitucional 14 artículos del Estatuto de Cataluña, que efectivamente pues, llamaba la atención porque algunos artículos están en el Estatuto de Andalucía y de Valencia, pero bueno, hay cosas que pasan y bueno, la reacción que se produjo fue la mayor manifestación de la historia de Cataluña, de más de 2 millones de personas protestando porque además se había sometido a referéndum en Cataluña. Esta aberración jurídico-constitucional es la que pone en marcha, en mi opinión, pues todo lo que viene con posterioridad y sobre todo también otro argumento, y es que no lo llevaba usted en su programa. Bueno, y usted, por favor, léase las hemerotecas y verán como el señor Artur Mas
dice que ante el fracaso y ante el rechazo van a utilizar la vía de la independencia unilateral. Lo dice en una sociedad democrática en la que la libertad de expresión tiene que ser respetada. Lo presenta como programa electoral y sale elegido. Convoca un referéndum consultivo con una pregunta muy enrevesada y que, claro, pues sale favorable, como es lógico, pero como era consultivo no tenía ningún efecto, ni lo hubiera tenido porque, así como creo que hasta ahora ha sido claro en cuanto a su constitucionalidad, los referéndums de autodeterminación son inconstitucionales. Y después explicaré por qué. Después de eso vienen otras elecciones y ya las siguientes se lo ofrece a los catalanes. Bien, ustedes, si me votan, yo voy a poner en marcha una ley de referéndum, una ley de transitoriedad, voy a convocar una votación el 1 de octubre y después una votación en el Parlamento el 27 de septiembre. De octubre. Bueno, ahí está la sociedad catalana, tenía ante sí una propuesta. Una propuesta que, repito, era inconstitucional. Pero en un país democrático, lo inconstitucional no es delictivo, es nulo, pero no es delictivo, y mucho menos un delito de rebelión o de sedición. En ningún país de Europa, una declaración de inconstitucionalidad lleva aparejada, si no se cumple, una respuesta punitiva. Nuestros amigos italianos llevaron a efecto la independencia de la Padania. Y es más, el señor Umberto Bossi salió al balcón en Verona y declaró la independencia de la Padania. Los italianos, por algo, como dijo ese ministro Andreotti, cuando vino a España, dice: es que la política española manca finezza. Y efectivamente, como tenía mucha finezza, pues dijeron: mire usted puede proclamar lo que quiera, pero inmediatamente le cierro yo usted todas las oficinas que ha creado. Le persiguieron, bueno, no él personalmente, sino hubo desórdenes públicos, y después, de una manera muy sutil, lo condenaron, le buscaron las cosquillas y lo condenaron por financiación ilegal de partidos políticos. Pues, si comparamos eso con los 13 años que le han metieron al señor Oriol Junqueras, pues compare. Aquello terminó de esa manera y aquí terminaría también de esa manera. Es más, yo he tenido oportunidad de decirlo esto, incluso en presencia de condenados en la televisión catalana, porque hay otro, pero esto ya no es un problema político, yo creo que es un problema de nuestro nacional catolicismo, que todos hemos sufrido. Bueno, a mí incluso hasta me divierten algunas cosas, ahora recordando. Dice, porque la confesión tenía que haber atrición, que muy poco saben lo que es la atrición, es el dolor de corazón, y el propósito de la enmienda. Y entonces el señor Cuixart, delante del presidente del tribunal, lo volveremos a hacer. En una sociedad democrática, y pues allá usted, en primer lugar, usted no es diputado, por tanto no lo puede hacer. En segundo lugar, le advierto que a lo mejor le dejo que hagan una ley de referéndum, pero cuando llegue el momento de la votación aplico el 155.
tanto, que fue lo que se hizo después de todo lo que había sucedido. Y es más, a mí me asombra, cuando hablo en círculos jurídicos, que nadie se haya leído la sentencia, porque la sentencia redactada por el señor Marchena, 510 folios, al final dice textualmente: todo quedó abortado por la simple publicación en el Boletín Oficial del Estado del artículo 155. Yo diría, hombre, pues haber empezado por ahí. Pues hubiéramos evitado todo este follón que nos ha dejado en una situación muy deteriorada ante Europa. Yo creo que, por tanto, esta primera parte de mi intervención, la amnistía es constitucional y la amnistía es necesaria. Pero es necesaria, y parece mentira que aquí pues, ha habido una falta de racionalidad preocupante. A mí me preocupa. El juez instructor de Arena arranca como caballo al azar y se lanza a poner en marcha las órdenes europeas de detención y entrega. Es un tratado que ha firmado España, no todos los países de la Unión Europea, de los 27, solo 17 han firmado este tratado, y hizo muy bien en ponerlo en marcha. Pero vienen los jueces belgas y dicen: miren, es que esto que me trae usted aquí ni es rebelión, ni es sedición, ni es malversación, según la ley belga. Pero ya sabemos que los belgas, con aquello del duque de Alba, nos tienen mucha manía. Y entonces vienen los jueces alemanes y le dicen lo mismo. Se van a Escocia y les dicen lo mismo. Se van a Italia, y los italianos, que tienen mucho sentido del humor, le dicen al señor Puigdemont: creo que ha venido usted a una feria de, no sé qué, de artesanía o de algo, y usted, vamos a hacer una declaración, porque tenemos que tomársela. Puede usted volver a Bélgica, quedarse aquí, disfrutando de las fiestas. Si quiere, puede usted declarar por videoconferencia, lo que usted quiera. Otro tropiezo. Y entonces, ante ese rechazo continuo de todos los jueces europeos, ya va siendo hora de que algunos políticos se den cuenta de que de la Junquera para arriba y de Viriatú por el otro lado para arriba, no hay ni un solo jurista que yo haya leído que diga que lo que pasó en Cataluña era un delito de sedición o de malversación de caudales públicos. Ni uno. Y esto nos hace evitar. Esto ya le pasó a Franco, no solamente a la democracia. Cuando el proceso de Burgos, pues hubo una reacción europea tremenda, pidiendo, bueno, la solución, etc. Y Franco tenía una frase, esa vocecita suya tan peculiar, dice que esto era, porque intervino un tal cardenal Montini, que después resultó que el Espíritu Santo lo eligió como Papa, Pablo VI, Andreotti, en fin, la mayor parte de todos los políticos europeos, Bertrand Russell, en fin, personalidades de todo el mundo, y Franco acuñó, o se acuñaron, dice: esto es la conspiración judeo-masónica, que si a nosotros nos honra, a ellos les envilece. Yo todavía me acuerdo de esa frase, porque me suena que ahora hay algunos comentaristas. Es más, yo escuché que el tribunal de Schleswig-Holstein era casi así como el tribunal de las aguas de Valencia. Y un poco de respeto, y sobre todo, reconozcan ustedes que esto no pasa por Europa. Y ahora ya veremos cuando el tribunal de Luxemburgo a lo mejor mantiene la privación de la impunidad que hizo el Parlamento Europeo,
señor Llarena pondrá en marcha la orden de detención, ya solo por el delito de malversación, y le van a decir que no. Ir a un parlamento, vamos a olvidarnos de Cataluña, ir a un parlamento, proponer una partida presupuestaria, votarla y emplearla, lo habían dicho antes de las elecciones, en contratar o hacer propaganda en el extranjero, está todo en la sentencia, 3 páginas, con los céntimos de euro incluso. Eso en Europa no es delito de malversación. Otra vez la conspiración masónica, claro. Y entonces pues nos vamos a enfrentar a una realidad que ahora, y con esto ya quiero ir terminando porque creo que hay preguntas y habrá preguntas en el aire, ahora la cuestión se ha agravado notablemente. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es el órgano encargado de velar por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado por España unos días antes de la amnistía del 77, ha sido rotundo. El que tenga interés que lo vea, y descalifica la sentencia de arriba abajo y sobre todo las detenciones arbitrarias. El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias dijo que las detenciones respondían al estándar de lo que se conoce en el derecho internacional como detención arbitraria. Y ya en el colmo de la arbitrariedad, al señor Turull se le permite presentarse a presidente de la Generalitat con el mismo sistema que ahora de investidura, no sale y a las 48 horas tenía que presentarse a la segunda que iba a salir. Pues el señor Llarena lo detiene en el intermedio, en 24 horas. Esto en Europa, yo formo parte de la Comisión Internacional de Juristas de Ginebra, somos 59 juristas desde Estados Unidos a Filipinas, y desde Noruega, Australia y Nueva Zelanda, pues hicimos una declaración en Túnez sobre que esto no encajaba en los estándares internacionales y al mismo tiempo decíamos que la independencia unilateral no cabe en una democracia. Decíamos las dos cosas. Pero las desgracias no vienen solas, porque la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, no confundir con la Unión Europea, en el Consejo de Europa hasta hace unos meses estaba Rusia. Esa Asamblea Parlamentaria, por 70 votos contra 28, pues ha dicho lo mismo que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es una sentencia, en términos coloquiales, que no responde a los principios de una sociedad democrática. Y se cierra el círculo, ya veremos hasta dónde llega, porque hace unos días, claro, los 9 condenados, como es lógico, era previsible, pues han acudido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que está incardinado con el Parlamento y con el Comité de Ministros. Y yo ahora me dedico a la profesión de abogado, y el 90 y tantos % de las demandas que presentamos son rechazadas. Por razón de cantidad, porque claro, 47 países produciendo demandas, pero no, han dicho que la toma en consideración, que le da de plazo al gobierno español hasta el 14 de enero de 2024 para buscar una solución amistosa. Creo que la amnistía sería una buena solución amistosa, y que si no llegan a este acuerdo amistoso,
revisarán la sentencia en 3 aspectos: de que la interpretación que se ha hecho de los delitos, primero de sedición, que repito ya no existe, y de malversación, conculca el artículo 7 del Convenio Europeo; que se ha producido una detención arbitraria, que le pide al gobierno español, como parte, que le diga que si efectivamente esa detención se produjo y la considera ajustada a la normativa interna, que tiene que ser compatible porque el convenio es ley interna. Todos los convenios internacionales son leyes nacionales, en virtud del artículo 10 de la Constitución. Por tanto, yo pienso que, al margen de ciertas reacciones que me parecen viscerales, y con todo mi respeto a las disidencias académicas, incluso algunas objeciones políticas, no todas, pero algunas, en una sociedad democrática es lógico que se produzcan estos debates, la cuestión, dicho en términos vulgares, pinta mal. Pinta mal porque esto va a terminar con una condena a España y con una multa que vamos a pagar todos ustedes. No el señor Marchena ni el señor Villarreal. Lo paga el Estado español. Y entonces la amnistía tiene una doble virtud en este momento. Primero, que es una solución amistosa. Claro, los demandantes dirán: oiga, ya no tengo nada que decir, si me han amnistiado, yo encantado. Como yo pertenezco al gremio, el más encantado van a ser los jueces de Estrasburgo, que por el menudo marrón no sabéis medir. Se sienten diciendo. Y tercero, y yo que he sido muy crítico con mis excompañeros de sala, y que algunos ilustres comentaristas a mí se parece mentira, que ha pertenecido a la sala segunda, pues haga estas críticas a la sentencia. Y yo, que me llevo bien con casi todo el mundo, pues con 2 compañeros de la sala, que formaban esa sala, les dije: mira, yo, esto que estoy diciendo, si yo estuviese en la sala, sería mi voto disidente. Por tanto, entra dentro de la más absoluta normalidad. Y esa amnistía evitaría una condena, una desautorización de la sala segunda, que conste que no del Poder Judicial. El Poder Judicial son 5.000 y pico jueces que andan por ahí, unos lo harán bien, otros mal, otros regular, pero sería una desautorización de la sala segunda del Tribunal Supremo que se puede evitar con la amnistía. Por tanto, dije antes, el paso de que no es un chantaje sino una reparación, yo creo que además tiene un componente de reparación por todo lo que he dicho. Y para terminar, como decía, que viví en el nacionalcatolicismo, creo, hace mucho que no frecuento las iglesias, que hay un momento de la misa que nos dice: es justo y necesario. Pues efectivamente, la amnistía en este momento es justa y necesaria y pondría las bases para una nueva era en la política con Cataluña, que también afecta a los catalanes, porque no se olviden los independentistas que sus orígenes históricos han pasado a la historia, y nunca mejor dicho, y que ahora están ustedes en la Comunidad Económica Europea. Y que si salen de la Comunidad Económica Europea tienen que ponerse a la cola de Croacia y Montenegro, que llevan 10 años esperando, salvo que se declare una guerra como en Ucrania, que va a ir por el procedimiento de urgencia, ¿no? Entonces yo interpelaría a todos, fundamentalmente a toda España y específicamente también a los independentistas catalanes.
buscar una fórmula parecida a un nuevo estatuto. Bueno, puede ser una salida, yo no lo discuto, pero incuestionablemente ellos tienen motivos para estar agraviados y sobre todo por una reacción visceral que no se entiende, que yo no consigo entender en esto que según nuestros políticos dicen que somos una democracia consolidada, que es el grito de "a por ellos". Ese grito que, dicho en un campo de fútbol, a lo mejor en plena excitación ante un penalti injusto, pues puede tener su justificación, pero en política no puede justificarse ese grito de "a por ellos". Y se me olvidaba, porque otro de los puntos de apoyo de la sentencia, mejor dicho, hay dos puntos de apoyo. Uno, la concentración ante la Consejería de Presidencia, porque una comisión iba a recabar, hacer la documentación y todos los aparatos informáticos. Efectivamente, una concentración. ¿Pero qué dice la sentencia? Pues hace una narración de todo lo que sucedió. Con dificultades se llevó a cabo la diligencia de entrada y registro, y en un momento determinado los organizadores montaron una carpa y repartieron bocadillos y agua. Hombre, una sedición de estas características me parece que no es lo habitual en el concepto de sedición, ¿no? Y respecto de la por ellos, del 1 de octubre, la sentencia, no yo, sino Marchena, dice que a las 2 de la tarde las fuerzas de orden público recibieron la orden de retirarse porque su actuación pudiera resultar desproporcionada. Esto se produce, y ahí la culpa no la tienen los guardias civiles ni los policías, sino el ministro del Interior y Mariano Rajoy, que fueron los que dieron la orden. Los policías cumplieron con la orden que les habían dado. Produjo tal escándalo en el mundo internacional, siempre cuento la misma anécdota. En mis andanzas como miembro de la Comisión Internacional de Juristas, y debido a que mis conocimientos del inglés son parecidos a los del sánscrito, pues me dedico a América Latina. Y me fui a una comunidad indígena de la selva del Petén. Tenía ahí un problema que no tenía nada que ver, era un cura de la teología de liberación, con el obispo, bueno. Pero voy allí y, como no iba a escuchar a los afectados, me hace una entrevista de una radio, estamos comunicados por radio, y en medio de la entrevista, en la selva del Petén, la periodista me dice: ¿qué pasa en Cataluña, doctor? Yo me quedé, pues, es que esto del 1 de octubre ha tenido bastante repercusión. Todo este conglomerado de cosas que he dicho al final ya un poco más desordenadas, creo que debían hacer meditar a los políticos sobre la necesidad de la amnistía. Y desde luego que no se va a romper España. Eso, si de mí dependiera, cualquier otra aventura la cortaba en seco con el 155. Esta mañana, viniendo en el avión, en una ventanilla, con unas vistas preciosas, he observado que España no se ha roto. Es un panorama bastante estable. Y por tanto, la oportunidad y la responsabilidad es histórica. Pero claro, esto nos ha llevado a una confrontación y una división peligrosa, porque aquí no hay términos medios. Simplemente se considera como un felón, un traidor y un rompe España a Pedro Sánchez, y a los otros como salvadores de la patria. Vamos a ver, yo creo que en política
Y esto lo ha demostrado el presidente Zapatero. En un momento determinado hay que dar un puñetazo a la mesa. Y mire usted, le voy a dar una amnistía. Y le voy a demostrar que no solamente no va a pasar nada, sino que van a mejorar notablemente las relaciones con Cataluña. Así que allá ustedes, con sus perjuicios, sus argumentos, algunos de ellos respetables, pero que no son los que requiere el momento presente. El momento presente requiere, con esto termino, una decisión justa y necesaria para todos. Muchas gracias.